En mi video, Los ovnis del Reich, Nazis en la Luna, se hizo mención de que los científicos de Hitler durante muchos años trabajaron en el diseño de extraños objetos voladores. Según informes secretos recientemente descubiertos, el Tercer Reich poseía una tecnología tan altamente avanzada que le permitió construir platillos voladores de origen terrestre. También se mencionó a la llamada como Sociedad Thule, en alemán, Thule Gesellschaft. Esta se basó desde sus inicios en conformar un grupo selecto y reducido de origen claramente alemán, con pretensiones de estudio y admiración hacia el gusto por el esoterismo y los conocimientos denominados como ocultistas. Como un solo video no fue suficiente, me pareció bien elaborar una segunda parte. Prepárate muy bien, porque en esta ocasión te presento la Sociedad Thule. Bienvenidos. En el año 1919, Rudolf von Sebottendorf, Karl Haushofer y Dietrich Eckart fundaron la Sociedad de Thule, una amalgama de sociedades secretas con ramificaciones por toda Alemania. Su sede central estaba en Múnich, y muchos miembros de esta sociedad se alzaron en clara oposición contra la breve República Socialista de Baviera. Fundaron un partido político y en el año 1921 nombraron portavoz político a Adolf Hitler, un joven conocido por su afición al ocultismo. El proyecto de Hitler de fundar un imperio milenario estaba inspirado en la doctrina de la Sociedad de Thule. Las ambiciones políticas de la Sociedad de Thule generaron la formación de pequeños grupos independientes, uno de los cuales se denominó Sociedad Brill. A finales del año 1919, un selecto grupo de miembros de las sociedades Thule y Brill se reunieron en una mansión en Berchtesgaden. En aquella ocasión, la reunión estuvo presidida por el Dr. Schumann. Su especialidad es lo que hoy denominaríamos energías alternativas. Sin embargo, en el encuentro también estaba la medium María Orsic, una joven llamada Siegrund, que también actuó en algunos momentos como medium. María leyó unos textos que había recibido de los espíritus en idioma sumerio y otro cifrado en el código secreto de la Orden de los Templarios. Ambos textos fueron traducidos. Entonces cabe preguntarse aquí si estos eran mensajes de los dioses o indicios de una civilización extraterrestre, o acaso planes para desarrollar una tecnología capaz de llegar a las estrellas. A partir de entonces, los miembros de la Sociedad Brill se consagraron en la realización de lo que sería una de las ideas más insólitas que haya concebido la mente humana: la propulsión por levitación. Tras la llegada al poder del Partido Nacional Socialista, las sociedades ocultistas volvieron a la clandestinidad. La Sociedad Thule creó en el seno de las SS una organización secreta denominada Schwarze Solenoid, Sol Negro. La Sociedad Brill continuó con sus investigaciones científicas. Así, a mediados del año 1934 creó su primera nave experimental de forma circular, propulsada por energía antigravitatoria. Los responsables de su construcción fueron el Dr. Schumann y probablemente un ingeniero llamado Joseph Andreas Epp. A partir del año 1929, la joven Gertrude Watch dirigió la Sociedad Brill, encargándose de atraer inversores particulares amantes del riesgo. A finales del año 1934, la Sociedad Brill habría construido una nueva aeronave, la RFZ-2, dotada de una propulsión Brill mejorada y por primera vez con un sistema de dirección por impulsión magnética. Medía poco más de 5 metros de diámetro y además tenía algunas de las características distintivas de los ovnis, por ejemplo, desaparición del contorno y variación del color según el nivel de potencia: naranja, amarillo, verde, blanco, azul o violeta. A pesar de su sofisticación técnica, las aeronaves circulares apenas llamaron la atención de los líderes políticos de la época. Aún así, animado por Victor Schaubega y los recientes logros de Brill, el Departamento de Investigación de las SS empieza a construir su propia nave circular. Basándose en el convertidor tacométrico del capitán Hans Kohler y adoptando algunos componentes Brill, desarrollaron su propio motor Thule. A finales del año 1938 habrían construido una nave circular de reducidas dimensiones, propulsada mediante hélices, la RFZ-4, para estudiar el comportamiento en vuelo de aquellos prototipos. En el año 1939, las SS ya habrían construido la RFZ-5, la primera gran nave espacial de 25 metros de diámetro y rebautizada con el misterioso nombre de Jaunebú 1. El primer vuelo de la Jaunebú 1 se realizó entre fuertes medidas de seguridad en agosto del año 1939. Hay documentos que muestran que en el año 1941 los ingleses poseían información acerca del proyecto ultrasecreto de las SS. Comparado con el sencillo prototipo de Brill, el Jaunebú era de una gran complejidad. Por otro lado, la forma del motor le permitía disponer de más espacio aprovechable.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la competencia en el mercado del armamento se intensificó y aparecieron formas alternativas de energía que pretendían emular a los sistemas tradicionales. Se adoptó una fórmula de compromiso referente a los platillos voladores experimentales como el RFZ-7. Mientras otros ovnis cruzaban el cielo, como el pequeño Vril RFZ-2, que había empezado a prestar sus servicios a finales de 1940 como nave de reconocimiento, o como el RFZ-4 y el Jaunebú-2. En julio de 1942 empezó a hablarse con insistencia del Fly-Hen Gyroscope, giroscopio volador Shriava-Habermond, conocido como el trompo volador, una aeronave circular de ascensión vertical propulsada a reacción. A finales del mes de julio empezaron a realizarse los primeros ensayos prácticos y, el 12 de abril del año 1945, Richard Niet dijo a Hitler: «Hoy, bajo mi dirección y en presencia de 3 oficiales de la Luftwaffe, el B-7 ha sido probado sobre el mar Báltico». Las prestaciones y características de esta nave eran: el B-7 era un helicóptero supersónico provisto de 12 motores auxiliares BMW, que en su primer vuelo de pruebas llegó a una altitud de 23.800 metros y que en su segunda elevación llegó hasta los 24.200 metros. Además, en principio el aparato también podía ser elevado por fuentes de energía no convencionales. Durante el invierno del año 1942, una nueva nave circular cruzaba los cielos del campo de pruebas de Vril. La Vril 1, de 11 metros de diámetro y con un solo tripulante. Tenía las dimensiones típicas de un cazabombardero. Esa era su finalidad. Su armamento: 2 cañones MK-108 calibre 300 y 2 ametralladoras MG-17. Al tiempo que se desarrollaba el Vril 1, se intentaba establecer los contactos sobrenaturales y ya existían planos para construir una nave de mayores dimensiones, el Vril 4. A finales del año 1942, el Departamento de Investigaciones de la CSS empezó a trabajar en una versión mejorada del Jaunebú, el Jaunebú-2, de 31 metros de diámetro y de 11 metros de altura. El Jaunebú-2 debía alcanzar una velocidad de 6.000 km por hora dentro de la atmósfera terrestre y se creía capaz de viajar por el espacio exterior. Algunas versiones del Jaunebú-2 mostraban su vocación claramente militar como el protector antirradiaciones. Pero las SS tenían un proyecto más atrevido. Habían diseñado una Jaunebú gigante de 120 metros de diámetro y según ciertos informes ya existía una Jaunebú-3 de 71 metros, construida poco antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Investigaciones de las SS había incluso proyectado la construcción de una gigantesca estación espacial. Guardaba un gran parecido con los antiguos dirigibles y fue bautizada con el nombre de Andromeda Gerrit o Aparato Andrómeda. Sus 100 toneladas de peso no parecían constituir dificultad alguna para situar el aparato en órbita. El 3 y 4 de enero del año 1944, Hitler y Himmler supuestamente se reunieron con la sociedad Vril para abordar el proyecto Vril, el lanzamiento de una gigantesca nave espacial a través del canal dimensional, un espacio inexplorado a la velocidad de la luz hacia los confines del universo. Bonus track. En el año 1919 se fundó en Alemania la Sociedad de Thule. Su fundador fue Karl Haushofer. Muchos jefes alemanes se conocieron en ella. A este individuo se le debe la elección de la esvástica colocada detrás de una reluciente espada como símbolo máximo del nazismo. El nombre Thule fue elegido en recuerdo del legendario y para ellos existente reino de Thule, que es otro nombre para designar a la legendaria Atlántida. Pensaban que en el desierto de Gobi había existido una civilización avanzada destruida por una gran catástrofe. Sus habitantes habían tenido que emigrar al norte de Europa y otros hacia el Cáucaso. Estos habitantes eran la raza primigenia de la humanidad, es decir, los primeros arios puros. Su ideal era retornar a los orígenes y realizar las correspondientes conquistas para renacer esta civilización, tronco inicial ario. Sus creencias lo llevaron a tener un conocimiento y contacto con colonias hindúes y círculos tibetanos que tenían una visión muy próxima a sus principios. Los lamas tibetanos y el Dalai Lama personalmente testificaron la existencia de un mundo subterráneo de nombre Agartha y que sus habitantes aún siguen existiendo hasta nuestros días. La tierra subterránea, que está anclada en casi todas las tradiciones orientales, se ha extendido durante milenios bajo toda la superficie de la tierra, con enormes centros bajo el desierto del Sahara, el Mato Grosso y las montañas de Santa Catalina en Brasil, en Yucatán, en el Monte Shasta en California, en Egipto y en Checoslovaquia,
Parece que Hitler especialmente buscó descubrir las entradas al mundo subterráneo de Agartha y se puso en contacto con los descendientes de los arios, el pueblo de Dios de Aldebaran, Hiperbórea. En los mitos y tradiciones del mundo subterráneo a menudo se dice que la superficie del mundo todavía iba a sufrir una terrible guerra mundial, que, aunque sería terminada por terremotos u otros desastres naturales debido al cambio de los polos magnéticos de la Tierra y como consecuencia provocaría la muerte de las 2/3 partes de la humanidad. Después de esta última guerra, las varias razas de la Tierra interna se reunirían con los supervivientes en la superficie para el inicio de la nueva era dorada de 1000 años. Hitler quería construir una Agartha exterior o ariana, con la raza superior aria, y Alemania debía ser su hogar. Durante la existencia del Tercer Reich, 2 grandes expediciones fueron enviadas por las SS a los Himalayas para encontrar esas entradas. Otras expediciones han buscado en los Andes, en las montañas de Mato Grosso en el norte y las montañas de Santa Catarina en el sur de Brasil, en Checoslovaquia y en partes de Inglaterra. Algunos autores afirman que los Thule creían que con toda independencia del sistema de túneles y ciudades subterráneas, la Tierra era hueca, con 2 grandes aberturas en los polos. Una frase que aparece en las tablas de esmeraldas es: como es arriba, es abajo, puesto que todos los elementos microscópicos poseen un núcleo y un espacio hueco que lo rodea, que está rodeado por una corona radiada, un envoltorio. Y la vida real está teniendo lugar en el núcleo. Uno ha deducido que la Tierra fue construida según estos mismos principios. Por lo tanto, la Tierra también tendría que ser hueca. Al parecer, de acuerdo con las opiniones de los lama tibetanos, incluyendo al Dalai Lama, tiene un núcleo, el Sol central, también conocido como Sol negro, que daba al interior un clima equilibrado y luz solar permanente, correspondiendo en el microcosmos al Sol central de la galaxia en el macrocosmos. Sostienen que hay un lugar en el interior, la raza superior vive en el interior y los mutantes en la superficie, y que esta es la razón primordial por la cual no hemos encontrado ningún tipo de vida en otros planetas del sistema solar, debido a que sus habitantes viven en el interior. Las entradas principales están en los polos norte y sur, a través de los cuales el Sol central está brillando y produciendo auroras boreales. En el interior, la masa de la Tierra estaba excediendo la masa del agua. El explorador polar Olaf Hansen y otros dijeron que el agua en el interior era fresca, lo que podía explicar por qué el hielo del Ártico y la Antártica es tan dulce, no de agua salada. Es interesante notar que esta visión de la construcción del mundo es compartida y apoyada por exploradores polares como Cook y Perry, Roald Amundsen, Fridtjof Nansen y Elisha Kent Kane, y, por último pero no menos importante, el almirante Richard Byrd. Todos tuvieron las mismas extrañas experiencias que contradicen la teoría científica existente. Todo parece confirmar que después de 76 grados de latitud los vientos se hicieron más cálidos, que las aves volaban hacia el norte, que se encontraron con la nieve de color gris y que cuando se descongelaba dejaba polen de colores o cenizas volcánicas. Pero, ¿de dónde vendría el polen de flores o la ceniza volcánica cerca del polo norte, ya que ni un solo volcán está marcado en ninguno de los mapas accesibles? Además, algunos de los exploradores se encontraron en mares de agua dulce, y todos dicen que en un momento durante sus viajes, ellos habían visto 2 soles. Se encontraron con mamuts cuya carne estaba todavía fresca y cuyo estómago contenía hierba fresca. La teoría de la Tierra hueca se ha mantenido hasta ahora solo como una teoría para el público, aunque algunos autores y exploradores afirman haber visitado ese lugar e incluso, como el almirante Richard Byrd, haber tomado fotografías. No se puede negar que todos los exploradores árticos habían tenido experiencias extraordinarias que hasta el momento no se pueden explicar, lo que apunta a que algo extraño está ocurriendo allí. Pero al igual que la teoría anterior, la teoría de que la Tierra tiene un núcleo fundido se ha mantenido igualmente como solo una teoría. El hecho es que existen sistemas de túneles y cuevas artificiales subterráneas. Se pueden encontrar en casi cualquier país del mundo y por la fuente de luz en gran parte todavía existente. Un resplandor verdoso que se hace más brillante mientras más profundamente uno entra en los túneles. Paredes y cámaras que se encuentran completamente lisas, y estas serían un testimonio de una cultura técnicamente avanzada que existió hace millones de años. Los mitos de una tierra hueca fueron suficientes para que miembros de la sociedad Thule elaboraran un estudio serio del fenómeno. Por lo tanto, hubo al menos una expedición a la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial. Si nos remontamos al pasado, la historia de los arios hiperbóreos no es de todo inventada, y para ello vamos a demostrarlos con un par de ejemplos. Cuando los españoles bajo las órdenes de Pizarro llegaron a América del Sur en el año 1532,
Los nativos les llamaron Ibiracochas, que significa señores blancos. Según sus leyendas, había una raza superior de gente blanca de gran altura que siglos antes habría descendido en discos voladores del cielo. Habían gobernado mucho tiempo en algunos de los pueblos y cuando desaparecieron prometieron volver. Cuando los españoles de piel clara llegaron, los nativos pensaban que ellos eran los Ibiracochas regresando, y por tanto en el principio de ofrenda a los dioses que estaban retornando les entregaron su oro. Sucesos similares tuvieron lugar cuando los primeros viajeros blancos llegaron al Tíbet y a otras regiones del Himalaya. Ellos fueron examinados rigurosamente y en asombro por los tibetanos, quienes preguntaron por qué vinieron desde abajo, en lugar de descender desde el cielo como solían hacerlo. En este punto cabe mencionar las siguientes preguntas. ¿Por qué no existe nada de esto en los libros de texto o enciclopedias? Sobre todo en Alemania, donde la libertad de prensa es aparentemente honrada y la verdad es supuestamente enseñada. Una de las razones es que la Fundación Rockefeller gastó $139,000 en el año 1946 para presentar una historia oficial de la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi, así como el encubrimiento del fondo oculto y místico de los nazis. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Déjame conocer tus impresiones en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me ayudas mucho para poder seguir difundiendo esta información por YouTube. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook, sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más oculto saludo. ¡Hasta el siguiente video!